Que el Señor te bendiga en esta noche. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico basado en la revista El Discípulo. Y hoy estaremos trabajando la primera lección de la nueva revista, ¿verdad?, que comenzamos en la noche de hoy. Y el título de la lección de esta noche es Libres del pasado. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y te invito, ¿verdad?, a que me acompañes en una palabra de oración en esta hora. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas con cada persona que se conecta para escuchar de ti, Señor, para que juntos en los diferentes lugares en que nos encontramos, Señor, podamos recibir de ti esa palabra de aliento, de esperanza, que nos recuerda de tu amor, de tu misericordia, de tu gran salvación para con toda la humanidad. Señor, yo te suplico que tú sigas consolando a todas las familias que están enlutadas en este tiempo, que tú les abraces, que tú, Señor, derrames tu consuelo, tu bendición. Señor, y que de manera especial seas tú enjugando cada lágrima. Pero también te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, tú también, Señor, impartas sanidad. Esa sanidad integral que solamente tú puedes dar a nuestra vida y a la vida de nuestra familia y de nuestro pueblo. Es en el poderoso nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Esta que te habla es la reverenda Vilmaris Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y en esta noche yo te invito a que si tienes contigo alguna hoja de papel, alguna libreta, puedas, ¿verdad?, anotar las cosas que vamos descubriendo juntos a través de esta hermosa lección. Los objetivos de esta lección es definir la adoración como la celebración del carácter y de las acciones de Dios en beneficio de su pueblo. También estaremos afirmando que la adoración se da en el presente, aunque ciertamente recuerda el pasado, por medio de la poesía sagrada y del cántico congregacional. También estaremos presentando la adoración cristiana como la celebración anticipada de la victoria de la vida sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. Y también vamos a ver las palabras de vocabulario. Mar Rojo es el cuerpo de agua que divide a Egipto de la península de Sinaí y a África como continente de Arabia. En los tiempos bíblicos incluía un cuerpo de agua llamado el Mar de las Cañas, una serie de pantanos que estaban en la línea que hoy ocupa el canal de Suez. Diestra es la referencia metafórica al brazo derecho de Dios. La Biblia usa el símbolo del brazo extendido del Señor para describir sus actos portentosos, a menudo referido a la liberación de Israel de Egipto. También describe otros actos de juicio o salvación. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la diestra, del brazo o los brazos del Señor, afirma que Dios da refugio y salvación a su pueblo. Y el texto bíblico que vamos a leer en esta noche se encuentra en Éxodo 15. Y vamos a leer desde el versículo 11 y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes da lectura a la palabra del Señor en la versión popular. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Las naciones temblarán cuando lo sepan. Los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edom se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor todos los cananeos.
oh Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Cuando los carros y la caballería de Faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar les cayera encima. Pero los israelitas cruzaron el mar como por tierra seca. Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta y todas las mujeres siguieron, bailando y tocando panderetas. Mientras ella les cantaba, canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. En estos momentos, ¿verdad? Introduciendo este tema de la adoración, podrían preguntarnos en esta noche, ¿qué es la adoración cristiana? Y aunque ciertamente vamos a estar definiendo lo que es la adoración, en esta noche usted podría preguntarse, ¿qué es para mí adoración cristiana? ¿Qué es y qué significa para mí la adoración? La verdadera adoración a Dios. Y si usted tiene, ¿verdad?, donde escribir, puede comenzar a escribir algunas palabras, algo, ¿verdad?, que le llame la atención y que para usted signifique lo que es adorar a Dios. Pues miren, a través de la lección podemos ver que la adoración es sentir, manifestar y demostrar ese gran amor y esa gratitud que hay en nuestros corazones y que nos hace honrar a Dios por quien es Él, por quién es Él. Adoramos a Dios en todo momento. Adoramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras palabras. En nuestro diario vivir también adoramos a Dios. De manera particular, la adoración a Dios ocurre en el contexto del culto cristiano, donde la comunidad de fe se reúne como cuerpo para adorar a Dios. Y como cristianos nosotros hemos sido testigos de las cosas hermosas y maravillosas que ocurren cuando 2 o 3 estamos congregados en el nombre del Señor. Y sentimos esa presencia de Dios, sentimos esa hermandad cristiana y, ¿verdad?, sentimos mucho gozo de estar en ese lugar. Pero la verdadera adoración a Dios se da luego que salimos del culto, porque aunque realmente esa es una experiencia hermosa y maravillosa que nos va formando, nos va enseñando, y Dios se nos manifiesta y nos visita de manera especial cuando estamos en el culto cristiano, pero todo eso que recibimos del Señor, pues debemos de llevarlo a todo lugar donde el Señor nos da la oportunidad de ir. La adoración cristiana se da en respuesta a la iniciativa de Dios. Es el Señor quien siempre da el primer paso para acercarse a nosotros. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque esta lectura que vamos a dar en Primera de Juan realmente nos deja ver el propósito de nosotros reunirnos para adorar a Dios. Y precisamente en Primera de Juan capítulo 4, los versículos 10 y 15 al 16, la palabra nos enseña lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que es el Señor el que nos invita, el que toma esa iniciativa para que el pueblo de Dios se reúna a adorarle. En el versículo 15 de Primera de Juan capítulo 4 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esa presencia de Dios que permanece en nosotros es la que también nos lleva a adorarle. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En la persona de Cristo, Dios viene a nuestro encuentro.
Por medio de la adoración respondemos con gozo a la presencia de Dios. Y esta lección tiene 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, esta lección define la adoración como la celebración del carácter y de las acciones de Dios en beneficio de su pueblo. Éxodo 15 celebra la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón. En segundo lugar, la lección afirma que la adoración a Dios ocurre en el presente, aunque esta adoración también recuerda el pasado. La adoración se da por medio de los cánticos, de lecturas poéticas y por medio de los cánticos congregacionales. En tercer y último lugar, la lección presenta la adoración cristiana como la celebración anticipada de la victoria de la vida sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. Por tanto, la fe nos lleva a celebrar la victoria de la vida hoy, aunque enfrentemos problemas o situaciones adversas. A pesar de los problemas que enfrentamos en el día de hoy, sabemos que Dios siempre nos dará la victoria. Éxodo 15 del 11 al 21, en este capítulo de Éxodo 15, aquí se narra un episodio importante en el proceso de liberación nacional del pueblo de Israel. De acuerdo con las enseñanzas del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, de acuerdo a las enseñanzas de Génesis, Dios había levantado al pueblo de Israel como una nación especial por medio del pacto establecido por Abraham. Ese pueblo de Israel comenzó su descendencia con Isaac, el hijo de Sara y Abraham, porque Abraham había recibido la siguiente promesa: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Así le dijo Dios a Abraham. El patriarca murió sin ver cumplida esa promesa. Génesis continúa contando la historia de los descendientes de Abraham. El relato nos habla de Isaac, sus hijos Jacob y Esaú y de sus muchos nietos. El texto también narra cómo los hijos de Israel llegaron hasta Egipto, donde al principio gozaron de una posición privilegiada debido al puesto de honor que ocupó José en el gobierno egipcio. Desgraciadamente este tiempo fue relativamente corto. Pronto los hijos de Israel cayeron en esclavitud y fueron obligados a servir a sus amos egipcios. Moisés es el líder que más se destaca en el libro del Éxodo. El relato nos indica que fue un niño hebreo, nacido en el momento en el cual los egipcios tratan de detener el crecimiento de la población de esclavos. De manera milagrosa, Dios salvó la vida del niño Moisés cuando Moisés era niño y lo puso en manos de la hija de Faraón, quien llamó a la madre de Moisés para que fuera la nodriza del niño. Moisés crece como un joven bilingüe que, a pesar de sus raíces hebreas, se identifica como parte de la familia real. No fue hasta que llegó a ser un hombre que él se identifica con el pueblo hebreo, asesinando a un egipcio que estaba maltratando a otros israelitas. Este acto desencadenó toda una serie de sucesos que le llevaron al destierro, a la tierra de Madián. Y allí en la tierra de Madián, Moisés tuvo un encuentro con Dios. En la zarza ardiente, ¿verdad?, que estaba allí, ese fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Dios llamó a Moisés para dirigir el proceso de liberación del pueblo israelita, para guiar a los hebreos fuera de la esclavitud que padecían en Egipto. La lucha por la liberación fue muy fuerte, dado que el faraón se resistía a dejar ir la obra de mano barata que sustentaba la economía egipcia. Y en el proceso, Dios hizo 10 señales, ¿verdad?, que conocemos como las 10 plagas. Estas señales milagrosas terminaron en el castigo más terrible. Cada vez que había una plaga, se le advertía a Faraón que era necesario que dejara marchar a su pueblo para adorar a su Dios. Y él siempre se negó. Y la última plaga o la última señal de estas 10 plagas, ¿verdad?, fue el castigo más terrible.
la muerte de todos los primeros hijos de las familias en Egipto. Solo las familias que celebraron la Pascua, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura, se libraron de tan grande mal. Y aquí vemos también lo que es la obediencia y la desobediencia. El faraón fue desobediente a la voz de Dios. Dios le dio unas advertencias y él en todo momento no cumplió con lo que Dios le encomendaba hacer. Y en esta ocasión donde se dice que el ángel de la muerte pasaba por todas las casas y fueron muertos todos los primogénitos de las familias, la familia del pueblo israelita hizo una señal, ¿verdad? Donde pusieron sangre de ese sacrificio que hicieron, ¿verdad? De un animal que Dios les indicó, y ellos siguieron y obedecieron la voz de Dios. Y al pasar sangre por los dinteles de la puerta, cuando el ángel de la muerte pasaba por los hogares, sabía que esas casas de familias hebreas que habían sido obedientes a la voz de Dios, ninguna persona, ¿verdad?, iba a morir. Así, ¿verdad?, que ellos se libraron de ese grande mal, y mientras que los primeros hijos de las familias en Egipto murieron. Debido al dolor por la pérdida de su hijo, porque esto también, ¿verdad?, tocó la puerta de la casa de Faraón, y él sintió un gran dolor cuando perdió a su primogénito. Y en ese momento se da cuenta de que lo que Dios le dice va en serio. Y él permite, ¿verdad?, que los hebreos salieran de Egipto. Pero su corazón se endureció y muy pronto cambió de parecer. Y así envió a un ejército a perseguir a los hijos de Israel. Esa acción militar fue un gran error del ejército egipcio, porque Dios volvió a salvar a su pueblo, haciéndoles pasar el mar. Cuando se dividió en dos, ahí el pueblo empezó a marchar y se descubrió la tierra seca y el pueblo de Israel fue salvado. Éxodo 15 describe la celebración de ese milagro que se convierte en una de las historias fundamentales del pueblo de Israel. Una historia maestra, una historia que se repite y se cuenta de generación en generación y que precisamente define la identidad y le da sentido de propósito al pueblo hebreo. Entonces Moisés hace un cántico de celebración. Él celebra a Dios. También está el salmista expresando confianza en Dios, presentando a Dios como un guerrero. Y lo vemos, ¿verdad?, en la lectura bíblica. Los versículos 4 y 5 describen la derrota del ejército egipcio, mientras que los versículos 6 al 8 afirman que fue Dios quien los venció. Dios se distingue por las maravillas y prodigios que hace con su mano derecha, con su diestra. Y aquí estamos hablando metafóricamente, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Pero siempre, ¿verdad?, para nosotros tener una imagen quizás que nos haga, que nos tenga un significado, ponemos a Dios, ¿verdad?, como que el Dios que nos abraza, como el Dios, ¿verdad?, que es refugio. Y, ¿verdad?, y también como ese Dios que con su mano derecha, ¿verdad?, hace prodigios y maravillas. Al ejército egipcio se los tragó la tierra. Ese poder milagroso de Dios es evidencia de la gran misericordia de Dios para con su pueblo Israel, a quien redimió para llevarlo a la tierra prometida, la santa morada de Dios. El milagro de Dios para con su pueblo será notorio ante todos los pueblos. Dios llevará a su pueblo Israel a la tierra que le ha dado en herencia, donde se encuentra el santuario, la casa de Dios. Moisés le canta al Señor. El Señor reinará eternamente y para siempre. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así celebró la victoria de Dios sobre el faraón, su ejército y sobre el sistema esclavista que implantaron para oprimir al pueblo de Dios. Así que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, de ese yugo de esclavitud, y sacó a su pueblo con mano fuerte de Egipto
y, ¿verdad?, los llevó de la mano de Faraón. Y aquí ya en la aplicación, en primer lugar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se ha revelado como el gran libertador. Dios libera al ser humano del pecado y sus consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias tanto personales como comunitarias. El pecado daña la vida, el pecado lacera la autoestima del ser humano, el pecado es un peso demasiado pesado que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, viendo el pecado en su dimensión personal y en su dimensión comunitaria, si vemos la violencia que se manifiesta en el hombre que se embriaga y golpea a su familia, esta es una consecuencia personal del pecado. La violencia que manifiesta un gobierno dictatorial hacia todas aquellas personas que se oponen a su régimen opresivo es una consecuencia social o comunitaria del pecado que afecta a toda la humanidad. La celebración de las acciones de Dios que liberaron a Israel de Egipto es un tema común y significativo en los cánticos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, este pasaje bíblico que ya leímos nos enseña que la salvación que el Señor manifiesta por pura gracia hacia toda la humanidad encuentra su origen en el carácter de Dios. Dios libera porque es liberador. Dios salva porque es salvador. Dios muestra su misericordia porque es un Dios misericordioso. Dios ama profundamente a su pueblo porque Dios es amor. Así que cuando vemos el carácter de Dios, podemos decir que Dios es liberador, que Dios es salvador, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Nuestra adoración debe celebrar las virtudes de Dios descritas anteriormente, su amor, su gracia y su bondad. Finalmente, nuestra adoración debe celebrar los actos milagrosos que Dios hace en beneficio de toda la humanidad, de la cual también formamos parte las personas de fe. Sin embargo, no nos engañemos, Dios muestra su bondad hacia toda la humanidad. En nuestros momentos de alabanza, de diálogo y oración a Dios, siempre debemos alabarle. Alabarle por su bondad, por su grandeza, por su justicia, por su amor, por su gran misericordia, por su poder, por su gracia, por su ternura, por su amistad. Nuestra adoración debe celebrar primeramente que Dios es, que Dios existe, que Dios es verdadero y real, que Dios es el único Dios. Dios ama a toda persona, ya sea justa o injusta, creyente o incrédula. ¿Por qué? Porque aún aquellas personas que niegan a Dios, aunque no lo sepan, también forman parte del pueblo de Dios. Dios vino a salvar a toda la humanidad y Él no quiere que nadie se pierda. Por esa razón, todas las personas son amadas por Dios y Dios en su inmenso amor quiere alcanzarle aún a los que le niegan, aún los que desconocen o dicen que Dios no es real y que no existe. En tercer lugar, este pasaje bíblico nos enseña que la salvación o sanidad obrada por Dios es integral, es completa. La salvación que Dios provee beneficia el cuerpo, la mente, el intelecto, el alma y el espíritu. La salvación que Dios provee beneficia al individuo, beneficia a los grupos, a las familias y a todas las naciones. La salvación que Dios provee beneficia tanto a creyentes como a no creyentes. Si la salvación libera al ser humano del pecado y de sus consecuencias, tanto personales como sociales, esa liberación que Dios ofrece es una liberación total. Sí, la salvación que Dios ofrece es una promesa de vida eterna para todas las personas de fe. Sin embargo, también incluye la salvación
aquí y ahora, de la opresión política y de la violencia social. La salvación incluye tanto la liberación de la esclavitud humana como de la esclavitud espiritual. El mismo Dios que salva nuestras almas de la perdición, a nivel espiritual también nos salva de la esclavitud política, económica y social. Todo esto nos lleva a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias sociales y comunitarias del pecado en nuestro tiempo? ¿Cuáles son los equivalentes modernos a la esclavitud que sufrió el pueblo de Israel? Vamos a detenernos aquí, ¿verdad? La trata humana, especialmente de mujeres y niños, es una violación a los derechos humanos. La economía del trabajo forzado también es una violación a los derechos humanos. La esclavitud moderna es un crimen oculto, que muchas veces no se habla de esto, pero ocurre ante nuestros ojos, ocurre en todas las partes del mundo, en los campos, en las fábricas, en las obras de construcción, en los burdeles y en los hogares. La esclavitud moderna adquiere muchas formas diferentes. La trata de personas, el trabajo forzado, el trabajo por deudas, la explotación sexual, la servidumbre, el matrimonio forzado, la extracción de órganos y muchas veces se dan varias de ellas al mismo tiempo. Miren, nosotros no nos podemos llamar engaño. Quizás hay muchas cosas que nosotros no vemos o no somos parte. Pero si una persona va a su casa a ayudarle con los quehaceres domésticos y usted explota a esa persona, no le da alimento, no le da descanso, le pide mucho más de lo que usted quizás no ha hecho en un mes y a veces casi en un año, usted está explotando a esa persona. Usted es parte de esas personas que oprimen y es parte de la esclavitud moderna. Que el Señor nos ayude a que ninguno de nosotros caiga en eso. Así que en muchas cosas, nosotros haciéndonos de la vista larga o siendo partícipes de algún tipo de esclavitud, pues nosotros, ¿verdad?, no damos testimonio muchas veces de lo que Dios quiere que demos, que es precisamente que el amor de Cristo esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que hay que tratar a las personas con dignidad, con respeto, y siempre debemos de asegurarle a las personas los derechos que esas personas tienen, al descanso, a una vida digna. Y el Evangelio de Jesucristo cada día nos muestra, nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, dejar atrás ese pecado personal y ese pecado comunitario. Para el año 2017, según el Índice Global de Esclavitud, hay unos 45.8 millones de personas esclavizadas a nivel mundial. Esto más o menos es un estudio que se hizo para el 2017. 45.8 millones de personas esclavizadas a nivel mundial. ¿Cómo libera Dios a las personas que hoy sufren persecución, opresión social y esclavitud? Podemos preguntarnos eso. En cuarto lugar, la comunidad de fe adora en el tiempo presente. La iglesia adora en el hoy. Claro está, la adoración recuerda y celebra todo lo que Dios ha hecho o dicho en el pasado. También es bueno que traigamos a la memoria todas las cosas, todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestras generaciones pasadas, en la iglesia del pasado. Pero sobre todo la iglesia debe estar anclada en el presente y debe recordar y debe adorar en el día de hoy por las cosas que el Señor continúa haciendo en nuestro tiempo. En particular, aprendemos a recordar los portentosos actos de Dios por medio de la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, nuestra adoración ocurre hoy. Esto es importante porque a veces como iglesia, como individuos, como personas cristianas, decimos, ay, las cosas ¿verdad?, en el pasado eran diferentes, la iglesia estaba tan avivada, hoy pues no es lo mismo. Pues pero miren, el Señor sigue actuando en el día de hoy. Y usted precisamente es instrumento de Dios para que la iglesia se mantenga viva, para que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Y te necesita a ti, me necesita a mí, nos necesita a todos, para que precisamente podamos adorar a Dios en el día de hoy y en el día de hoy también podamos ver el mover de Dios en medio de nuestras vidas
en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro pueblo. Así que siempre debemos adorar a Dios en el tiempo presente, celebrando siempre en el día de hoy todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará. Y en quinto lugar, el texto bíblico nos enseña que la poesía y el cántico forman parte integral de nuestra adoración. Cantamos canciones que alaban a Dios tanto por su carácter como por sus acciones. Celebramos quién es Dios, cómo es Dios y qué hace Dios. Debemos analizar el contenido de los cánticos, los coros y los himnos que cantamos en nuestras congregaciones. Y siempre es bonito hacer cantos comunitarios, donde todos nos incluyamos, ¿verdad? A veces terminamos el culto y decimos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y qué lindo cuando podemos cantar de manera comunitaria. El himno que dice, tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor, porque somos un pueblo. Somos el pueblo redimido por Dios y es hermoso cantar cánticos, ya sea contemporáneos o los himnos del ayer, los coros, pero que siempre sean cánticos cristocéntricos donde adoremos y exaltemos y honremos el nombre de Cristo. No se ensalza a ningún ministro de adoración, no se ensalza a ningún ser humano, la gloria siempre la damos a Dios. Así que siempre tenemos que estar pendientes los cánticos que escogemos para cantar, porque aunque muchos cánticos son muy bonitos, siempre debe tener un buen contenido bíblico y teológico todo cántico que cantamos al Señor. Y siempre estar pendiente a que el cántico no se aleje del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Finalmente, celebramos anticipadamente la victoria final de las fuerzas del bien y la vida sobre las fuerzas del pecado, del mal y de la muerte. Así que vamos a celebrar esa victoria final que el Señor nos dará. Porque las fuerzas del bien prevalecerán. La vida prevalecerá sobre las fuerzas del pecado, del mal y de la muerte. Al igual que en los tiempos pasados que se narra en el Antiguo Testamento, la adoración celebra hoy la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Hermosa es la palabra del Señor. Queremos adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, siempre recordando esos portentos, esas maravillas, desde lo que hizo con su pueblo, comenzando con la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pero también en Jesucristo nuestro Señor. El Señor sigue salvando, sigue incluyendo, y aún los corazones más duros, los corazones y las personas que uno sienta más alejadas de Dios, son almas de salvación. Y Dios murió por cada uno de ellos y de ellas, así como murió por usted y por mí. Las ideas principales de esta lección son que el Dios que se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras es el gran libertador. El Señor que se manifiesta por pura gracia hacia toda la humanidad encuentra su origen en el carácter de Dios. Nuestra adoración debe celebrar primeramente que Dios es, que Dios existe, que Él es el Dios único y verdadero. Nuestra adoración debe celebrar las virtudes de Dios ya descritas, su gran amor, su gran misericordia y su bondad para cada uno de nosotros. Y finalmente, nuestra adoración debe celebrar los actos milagrosos que Dios hace hoy en beneficio de toda la humanidad, de la cual también formamos parte las personas de fe. Adoramos hoy en el tiempo presente. Celebramos hoy todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará. La poesía y el cántico forman parte integral de nuestra adoración. Al igual que en los tiempos de Moisés, la adoración celebra hoy la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Y ahora te invito a que me acompañes en esta oración para que todos juntos oremos al Dios bueno, al Dios grande, al Dios de poder. Poderoso Dios, Padre Santo, Dios de nuestras vidas, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por todos los milagros que haces cada día en beneficio nuestro, aunque sean relativamente pequeños. Celebramos la vida que tú nos das, sabiendo que tú eres el Dios de amor, el Dios de la vida. Te rogamos que nos permitas vivir en esperanza, que confesemos tu victoria sobre las fuerzas del mal. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y en estos momentos
Te invitamos a que reserves tu asiento para este próximo domingo, para que adoremos todos juntos. Y en el mes de septiembre estaremos trabajando con el tema Yo Soy. Y el verso, ¿verdad?, que enfatizamos durante este mes es: Yo soy la resurrección y la vida. Y este domingo comenzamos desde las 8 de la mañana por WhatsApp con nuestro ayuno congregacional, que está a cargo de la Confra de Mujeres. Ya todas están preparadas para ese domingo, así que esperamos que puedas conectarte a través de WhatsApp desde las 8 de la mañana este domingo para que puedas ser testigo del ayuno congregacional. Y a las 9:30 de la mañana, este próximo domingo 5 de septiembre, tendremos nuestro culto presencial de adoración, predicación y Santa Cena. Dirige nuestra hermana Nelly Trinidad. La adoración está a cargo de nuestros jóvenes. Predica la reverenda María Córdoba, esta servidora. Y también, si no puedes llegar hasta donde nuestro templo, puedes conectarte a través de la página de Facebook y a través del canal de YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.